Buenos días. Buenos días, profe, ¿todo bien? Aprovechar. Ok. ¿Se le ve bien? Sí, Ok. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con un tema nuevo. Vamos a empezar hablando sobre variables booleanas. Eh, y vamos a ver diferentes, ya de aquí al final del curso vamos a ver como el último bloque de temas que está relacionado con lógica combinatoria, ¿verdad? Que básicamente eh, lo que hemos estado haciendo en el curso es cada vez bajando el nivel, ¿verdad? Entonces empezamos hablando sobre computación a un nivel muy abstracto, ¿verdad? Definiendo el concepto de máquina, hablando de máquinas de estados, máquinas de Turing y esto. Y conforme vamos avanzando en el curso, cada vez vamos moviéndonos más hacia el dominio físico, ¿verdad? Entonces, después de eso hablamos de la arquitectura de von Neumann y cómo lógicamente debe estar estructurada la compu. Luego hablamos de ya internamente cómo funciona un procesador. Eh, este último bloque de temas nos vamos a meter en la etapa de execute del procesador. Entonces, habíamos visto que el pipeline de procesamiento, ¿verdad? El ciclo de procesamiento tiene 5 etapas, que son instruction fetch, decode, execute, memory y write back. Esa etapa de execute yo les había mencionado que en realidad tiene adentro un montón de circuititos diferentes en donde cada uno de esos circuititos ejecuta una operación particular. Entonces yo le puedo decir al procesador, ejecútame una suma de tal valor con tal valor. Hay un pedacito del procesador que hace sumas de números enteros. Hay otro pedacito que hace restas de números enteros. Hay otro pedacito que hace divisiones, multiplicaciones, básicamente operaciones aritméticas. Entonces, eso está contenido dentro del procesador en una unidad que se llama la ALU, que es la unidad aritmético lógica, y internamente, la ALU lo que tiene es esto, son un montón de circuititos, ¿verdad? Que tienen, que están ruteados por medio de un componente particular que se llama un multiplexor, y cuando entra una instrucción, el multiplexor decide a dónde mandar esa instrucción para que se calcule el resultado que se tiene que calcular y se guarde en la salida de la ALU, de la cual el pipeline puede tomar el dato y seguir, ¿verdad? Entonces, un poco es, así es como funciona la etapa de execute. Hay esas cadenas de circuitos que ejecutan diferentes operaciones, una cadena específica para cada operación distinta. Entonces, este último bloque se trata de entender cómo funciona eso y cómo se construyen esas cadenas de instrucciones para que, digamos, entendamos internamente cómo funciona la etapa de execute, cómo es que se ejecutan las instrucciones utilizando valores binarios, ¿verdad? Números binarios en particular, eh, y cómo es que cada una de esas operaciones se representa internamente por el procesador. ¿Y qué significa cuando decimos, digamos, que se fabrica un procesador que se quema, digamos, el circuito en una oblea de silicón? Son estos circuititos los que se están diseñando y quemando, digamos, en la lógica del procesador. Entonces, para entender todo eso, tenemos que empezar por entender que es una variable booleana. ¿Verdad? Una variable booleana básicamente es, vamos a decir por ahora que se llama una variable A, puede llamarse como sea, en este momento le vamos a decir A, y una variable booleana es cualquier variable que puede tener únicamente dos valores, 0 o 1. Esos son los únicos dos valores válidos para una variable booleana, ¿verdad? No existe el 2, no existe el -1, no existe nada más, solo el 0 y el 1. La gracia es que las variables booleanas representan cada una un bit, ¿verdad? Que es también una unidad, el bit es una unidad física, ¿verdad? De información que solo puede contener dos valores, 0 o 1. Y ya al principio del curso hemos hablado por qué es que estos son los dos valores válidos para el bit, que están representados por medio de una diferencia de voltaje.
Pero entonces la variable booleana es la representación lógica de un bit, ¿verdad? Es la representación más matemática o algebraica. Entonces, una vez que tenemos variables booleanas, inmediatamente podemos empezar a hacer cosas con estas variables, como por ejemplo podemos empezar a hacer ciertas operaciones con ellas. Y estas operaciones vamos a llamarles compuertas lógicas. Y las compuertas lógicas entonces son una serie de operaciones que yo puedo ejecutar sobre variables booleanas que me van a ayudar a procesar información de cierta forma. Entonces yo puedo recibir un montón de entradas en distintas variables y utilizando una serie de compuertas que yo defino, ¿verdad? Un diseño que yo hago de un circuito, obtener un resultado. Entonces las compuertas son básicamente los operadores que me permiten construir circuitos utilizando este tipo de variables, ¿verdad? Y de hecho, en aplicaciones como Tinkercad, por ejemplo, yo puedo diseñar circuitos y programarlos, ¿verdad? Y hacer que esos circuitos hagan cosas. En Tinkercad es un poquito complejo porque los circuitos los compuertas que vienen en Tinkercad son, como Tinkercad es un sistema de simulación de electrónica, digamos, que está pensado para ser muy realista. Entonces las compuertas que vienen son los chipsitos cuadrados que son muy incómodos de usar, pero eso es porque así los venden en la realidad. Digamos, si uno va a una electrónica y compra una compuerta lógica, lo que le venden es un chipsito de esos cuadrados que tienen 8 o 10 patas, y esos son los que vienen en Tinkercad. Hay otras aplicaciones que sirven para diseñar circuitos, vamos a probar un par más adelante. Pero entonces, básicamente esos circuitos se diseñan a partir de estos operadores básicos. Hay un montón de compuertas lógicas que tienen diferentes resultados. Nosotros para el curso nos vamos a enfocar en tres, que son como las tres básicas con las que se puede construir cualquier otra. Casi que cualquier compuerta lógica, casi no, cualquier compuerta lógica se puede construir con estas tres que vamos a ver. Entonces, las tres compuertas que vamos a ver son el AND, ¿verdad? O el I lógico. Y el AND lo vamos a representar de varias formas. Lo vamos a representar primeramente con este símbolo, ¿verdad? Eso es un AND. Después está, bueno, esta es la expresión, digamos, vamos a usar varios lenguajes para representar esto. Y la idea el día de hoy, ojalá, es dejarlos todos definidos. Entonces, esta es la expresión por conjuntos de AND. Hay tres lenguajes que vamos a usar. Vamos a usar el lenguaje por conjuntos, vamos a usar el lenguaje algebraico y vamos a usar el lenguaje de circuitos. Esta es la versión de conjuntos de AND. Y ahorita vamos a ver los otros. Está el OR, que vamos a representar así. Y el NOT, que el NOT lo vamos a representar como un techito sobre la variable. Le vamos a poner como un techito a la variable. Eso es como le digo, es una representación, está la representación por conjuntos. También hay otras representaciones, como por ejemplo el AND se puede representar así, el OR se puede representar así, el NOT, no, realmente, bueno, y el NOT lo podemos representar como este símbolo antes de la variable. Esa es otra forma de representar las compuertas. Y como les digo, ahorita vamos a ver un par más. Por ahora vamos a trabajar con estas dos representaciones. Vamos a enfocarnos un ratito en esta representación. Ok. ¿Hasta ahí todo está bien? ¿Aló? Sí, profe, todo bien. Ok.
Les voy a pedir ahorita, por favor, que ya sea que tomen una captura o si pueden, por favor, que lo apunten en una libreta o en un cuaderno, que apunten esta lista de, digamos, estas 3 compuertas con sus respectivas representaciones, porque la idea con esto es que vamos a empezar a construir expresiones y lo que necesito es que, digamos, cuando vean este símbolo o este símbolo, sepan de qué estamos hablando. Entonces, por ahorita necesito como que o le tomen una captura o tomen nota, preferiblemente tomen nota, les voy a dar un minuto para que copien esto. Profe, en la compu, ¿verdad que no hay como algo en el teclado que lo escriba? No, si estás usando Windows, hay una cosa que se llama el Character Map, que permite escribir esto, y si tienen Word, el editor de ecuaciones tiene estos símbolos. No es ideal, pero funciona. Si lo que están trabajando es en un editor de texto, entonces por ahora el AND lo pueden representar con un asterisco, el OR lo pueden representar con un signo de más. También vamos a ver esa anotación más adelante. Y el NOT lo pueden representar con este carácter, que típicamente está como debajo del escape a la par del 1. Típicamente anda por ahí. Ok, por allá. Esa es otra anotación que también vamos a usar. Todos son iguales, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Y es importante que se acostumbren a verlas porque deberían ser intercambiables. ¿Listo? ¿Lo tienen? Sí, profe. Sí. Sí, sí. Ok, entonces vamos a hacer un par de expresiones. Bueno, antes de hacer un par de expresiones necesito explicar cómo funciona cada compuerta. Ok, para entender cómo funciona cada compuerta tenemos que entender primero cómo construir una tabla de verdad. Una tabla de verdad es una representación que nos ayuda a entender cómo funciona una expresión booleana particular, ¿verdad? Y las vamos a empezar usándolas para definir cada una de las compuertas, pero vamos a poder usarlas con expresiones más grandes en adelante. Entonces, la más fácil de todas las compuertas de explicar es el NOT. Entonces, la tabla de verdad del NOT tiene una entrada únicamente, ¿verdad? Y una salida. Entonces, esto es la entrada, que es la variable A, y la salida, que es la variable no A, ¿verdad? Esto lo vamos a leer como no A. Y de nuevo, estas expresiones son intercambiables. Entonces, este no A, estas notaciones son intercambiables. Entonces, este no A lo podemos también leer así. Eso también funciona. Entonces, A y no A. Y como tiene solo una entrada, de este lado vamos a poner todos los posibles valores de la entrada. Entonces son solo 2, 0 y 1. ¿Verdad? Entonces, una sola variable A solo puede tener 2 valores, o 0 o 1. Y del otro lado vamos a poner qué corresponde a cada uno de los valores de la entrada. Entonces, no A, cuando A vale 0, es 1.
y no A, cuando A vale 1, es 0. Entonces, esta es la tabla de verdad del not. Que básicamente lo que hace es invertir la variable. Sí. Ok. El not invierte la variable. La que sigue sería el AND. El AND recibe dos variables, ¿verdad? Entonces vamos a tener A y B. Necesitamos tener dos variables para representar un AND. Entonces, vamos a ver. Entonces, la tabla de verdad se construye así. Tenemos la A, la B y la expresión AND, que sería A y B. ¿Verdad? Esta es la expresión AND. Entonces, como ahora tenemos dos variables, igual tenemos que representar todos los posibles valores de la entrada. Pero la entrada ahora está compuesta por dos variables. Por una cuestión de orden, meramente por una cuestión de orden, vamos a representar estos valores en el mismo orden de los números binarios. Entonces, vamos a decir que los valores de estas variables son 0 en A, 0 en B, 0 en A, 1 en B, 1 en A, 0 en B, 1 en A, 1 en B. ¿Ven que esto es 0, 1, 2 y 3? Sí. Vamos a ver si puedo escribir. Es que ya la pizarra está muy sucia y estoy intentando limpiarla y fracasando en el intento. Y lo que hice ayer, lo que hizo fue generar estas manchas verticales que están generando un poquito de ruido. Ahí se lee bien, sí. Ok, entonces 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ok, el AND entonces es verdadero o es 1 únicamente cuando ambas entradas son verdaderas. ¿Verdad? Entonces, vamos a tomar que el 0 es falso y el 1 es verdadero. Por eso es que esto se le decide la tabla de verdad, porque normalmente hacemos esta comparación de falso y verdadero. 0 es falso, 1 es verdadero. El AND solo es verdadero cuando ambas entradas son verdaderas. Entonces, en este caso, 0, 0, 0, 1. Esa sería la tabla de verdad del AND. Sí. ¿Hasta ahí todo bien? Ok. Repito, el AND solo es verdadero cuando ambas entradas son verdaderas. En cualquier otro caso es falso. Después del AND seguiría el OR. ¿Verdad? Vamos a usar la misma tablita que tenemos aquí. Y entonces tenemos esta expresión, las dos entradas A y la entrada B, y la expresión A o B. ¿Verdad? Entonces, la anterior se leía A y B, esta se lee A o B. ¿Verdad? Este es el O lógico. El o el OR es verdadero cuando al menos una de las dos entradas es verdadera. Entonces, entendiendo ya cómo se construye la tabla del NOT y cómo se construye la tabla del AND, y sabiendo que el OR es verdadero cuando al menos una de las dos entradas es verdadera, ¿cuáles serían los valores aquí?
¿Cuál sería el valor para la primera fila? 0, ¿Cuál, perdón? 0. 0. Ok, ¿alguien más dígame por favor el valor de la segunda fila? Uno. ¿Daniela? Ah, ¿quién me dijo, perdón? Fernando. 1. 1. Ok. Daniela, la tercera fila. 1, profe. ¿Y qué más anda por ahí? Rebeca, la cuarta fila. ¿O José Manuel? 1, profe. 1. Ok, muy bien. Entonces, ya entendemos cómo funciona cada una de estas compuertas. El AND es verdadero cuando ambas son verdaderas. El OR es verdadero cuando al menos una de las dos es verdadera. Y el NOT invierte el valor. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Ok? Ok. Entonces, ya entendemos cómo funcionan las compuertas, ya entendemos cómo funcionan las variables. Ahora sí podemos empezar a construir expresiones. Entonces, una expresión de algebraica de estas va a tener la siguiente forma. Yo puedo agarrar la cantidad de variables que yo quiera, ¿verdad? Entonces, digamos, vamos a trabajar por ahora con expresiones de dos variables, pero puedo meter más variables, puedo meter tantas variables como yo necesite, entendiendo que esas variables tienen valores de verdad de 0 o 1, ¿verdad? Y puedo construir una expresión algebraica siguiendo reglas muy similares a las de la álgebra, digamos, en base 10. Entonces, yo puedo agarrar y decir A y B o A o B. Yo puedo decir eso. Esta es una expresión algebraica. ¿Cuánto vale esa expresión? En este momento no sabemos, depende de cuánto valen las variables. ¿Verdad? Entonces, si yo digo que A vale 1 y que B vale 0, esta expresión, ¿cuánto vale? Ok, 1. entonces, vale 1. Ajá, correcto. Entonces, para entender cómo sabemos que vale 1, aquí lo que vamos haciendo es que vamos resolviendo de adentro hacia afuera, igual que hacemos en álgebra común y corriente. Entonces decimos, ok, A y B, A vale 1, B vale 0. Entonces, A y B vale 0. Esto vale 0. A o B, A vale 1, B vale 0. Como A vale 1, A o B vale 1. Esto vale 1. Y ahora tenemos 0 o 1, 0 o 1 da 1. Entonces, esta expresión entera da 1. Sí. Sí, más o menos. Ok. Como les digo, hay otro montón de compuertas lógicas que en realidad no nos interesa tanto ver, pero que son interesantes y la forma en la que funcionan. Entonces, hay una particular que se llama el XOR, que es el O exclusivo. Y la tabla de verdad del XOR se ve así. El XOR se escribe como el O, con una barrita abajo. La tabla del XOR se ve así.
El no exclusivo es verdadero cuando solo una de las dos entradas es verdadera. ¿Verdad? Si ambas entradas son verdaderas, el no exclusivo es falso. Si ambas entradas son falsas, el no exclusivo es falso. Entonces, la tabla de verdad del exclusivo sería así. Entonces, es otra compuerta lógica que tiene un comportamiento un poquito diferente. Ahora, yo les dije al principio que que nos interesaba únicamente aprender tres compuertas, el NOT, el AND y el OR. La razón por la que les dije eso es porque un XOR es igual a decir no A y B si no me equivoco es no A y B o A y no B. Eso es un XOR. Si no me equivoco, eso es así. Entonces vamos a probar. Vamos a ver qué pasa con 0 y 0. Entonces, con 0 y 0, no A se convierte en un 1, ¿verdad? Porque este es una negado. Sí. ¿Hasta ahí está claro? Correcto. Entonces, 1 y 0 esto da 0. Y 0 y 1 esto da 0. Entonces, para 0, 0, no A y B o A y no B da 0. Ahora vamos con 0 y 1. Entonces, en 0 y 1, no A vale 1 y 1 esto da 1. Y como esto está delante de un OR, no importa lo que hay aquí, toda la expresión da 1. Sí. Hasta ahí me siguieron. ¿Entienden por qué me puedo brincar todo este lado de la expresión? Ajá, con solo que uno de los dos lados dé positivo, ya me desentiendo. Puedo seguir trabajando con los demás. Entonces, en el momento que esto me da 1, ya sé que toda la expresión da 1, no necesito ni siquiera evaluar la expresión que sigue. Por cierto, los lenguajes de programación, la mayoría hacen esto, ¿verdad? Porque esas expresiones yo las puedo programar. Posiblemente ya ustedes las han programado en Python, si están llevando un taller, ¿verdad? Ya han hecho ifs, ¿cierto? Con expresiones compuestas. La mayoría de los lenguajes de programación hace eso y eso es una propiedad que uno puede utilizar dentro del diseño del algoritmo que está haciendo, que uno sabe que cuando el lenguaje de programación está evaluando una expresión booleana, cuando ya sabe el resultado, para de evaluar. Entonces, en este caso, como es un OR, el lenguaje de programación evaluaría hasta aquí, no va a evaluar nada más, lo va a ignorar porque ya sabe cuánto da, entonces no necesita evaluar nada más. Ok, ¿qué pasa en este caso? Entonces, en este caso tenemos A igual a 1, B igual a 0. Entonces, cuando A vale 1, no A vale 0, 0 y lo que sea da 0. Entonces, este pedazo de acá da 0. Y entonces ahora sí tenemos que evaluar el lado de allá. Entonces, A vale 1 y B vale 0. Entonces, no B vale 1. Entonces, 1 y 1 da 1. Entonces, esto da 1. Entonces, también esta fila da correcto. Y la última, que es para 1 y 1. Vamos a ver que A vale 1, no A vale 0, este A da 0. Y B vale 1, no B vale 0, este A da 0, entonces toda la expresión da 0. Entonces, esta expresión de acá, no hay B o hay no B, es lo mismo que decir XOR, ¿verdad? Esto es equivalente a decir A XOR B.
Sí, hasta ahí todo bien. Entonces, vean cómo con solo esas tres compuertas ya construimos una compuerta nueva. Y así podemos construir otras compuertas que tienen comportamientos diferentes, ¿verdad? Una por ejemplo, dos compuertas más que se pueden construir, que de nuevo, nosotros vamos a usar solo and, or y not, precisamente por lo mismo, porque con solo tener esas tres definidas podemos definir todas las demás. Pero digamos, otra que podemos definir es el NAND. Hay un NAND y un NOR, que son el AND negado y el OR negado. El NAND se escribiría así, ¿verdad? Que es toda la expresión negada. Y esto se ve así. Pero esto algebraicamente es muy fácil de representar. Porque es esto mismo que tenemos arriba, es not de A y B. Eso es un AND. Not de A y B. O podemos tener un not de A o B, ¿verdad? Y así. Y vean que el NAND da una tabla de verdad diferente, el NOR va a dar una tabla de verdad diferente. Sí, hasta ahí todo bien. Ok, ok. Entonces, vamos ahora a aprender cómo utilizar esto para producir cosas más grandes. Entonces, vamos a ver cómo hacer tablas de verdad más grandes y cómo hacer una tabla de verdad específica para una operación cualquiera. Entonces, vamos a empezar haciendo una operación que la entrada son 4 variables, que son 2 números binarios de 2 dígitos cada uno, y la salida van a ser 3 variables, que es un solo número binario de 3 dígitos. Y básicamente vamos a representar la operación de un número de 2 dígitos más un número de 2 dígitos igual a un número en 3 dígitos, ¿verdad? Entonces, para esto necesitamos 3 entradas, a 4 entradas, A, B, C y D. Estas son nuestras entradas. Y entonces vamos a representar el número AB más el número CD, ¿verdad? Ese es el circuito que vamos a querer representar. Y vamos a tener 3 salidas. Cada salida independiente, ¿verdad? Es un circuito aparte. Yo necesito construir un circuito independiente por cada bit de salida. Entonces, cuando yo tengo múltiples salidas, voy a tener que pensar en que voy a tener múltiples circuitos por cada, uno por cada salida. Y cada circuito lo voy a representar como una ecuación. Por ahora vamos a usar la notación que hemos estado viendo hasta el momento, pero más adelante vamos a empezar a simplificar eso con la notación algebraica, que es la más sencilla, digamos. Entonces, vamos a tener 3 salidas, vamos a tener X, Y y Z. Esas van a ser nuestras salidas. De este lado de la tabla se construye de la forma más mecánica que se pueda imaginar. Entonces vamos a ir haciendo los números en orden. 0, 0, 0, esto me va a tomar un ratito. 0, 0, 0, 1,
Estos son 16 filas. No me va a alcanzar el espacio. Voy a hacer la más pequeña porque no tengo suficiente pizarra. Entonces vamos a quitar una variable de aquí. Y vamos a quitar una salida de aquí porque entonces ya no la... Sí. No, sí, sí lo voy a ocupar a veces. Vamos a ver la delta. Ok. Estoy quitando una variable más que nada porque no tengo espacio. Necesito representar 2 a la n filas donde n es la cantidad de variables. Entonces, tengo 4 variables, son 16 filas, que son más de lo que puedo representar en esta pared. Pero con 3 son solo 8 y eso sí me cabe. ¿Verdad? Nada más un problema de espacio. Vamos de nuevo. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, vamos por la mitad, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Además, voy a marcar aquí donde está el límite inferior para no pasarme. 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Sí, ahí se ve bien. Entonces vean que están todos los posibles valores de todas las variables, todas las posibles combinaciones que puedo construir con estas 3 variables A, B y C, dado que A, B y C son variables booleanas, ¿verdad? Entonces, lo que hago es representarlo en orden de los números, ¿verdad? 0, 1, 2, 3 hasta 7, pues por una cuestión de orden, para facilidad. Entonces, si esto es, ¿verdad? Esta expresión es la suma del número AB más el número C, ¿verdad? Donde AB es un solo número en binario y C es un solo número en binario, ¿verdad? Entonces, en la salida vamos a representar el resultado donde X es el dígito con más significancia y Z es el dígito de menos significancia. Entonces, básicamente vamos a representar aquí el resultado, digamos, siguiendo el orden de los dígitos como está. Pues, entonces, 0 más 0, 0. Sí. 0 más 1, 1. Ahora, esto, ¿verdad? Esto de acá es un número, es el 1. Y esto es un número aparte, esto es un 0. Entonces esto es 1 más 0. Sí, ¿me entienden por qué estoy haciendo eso así? Okay. 1 más 0 es igual a 1. 1 más 1 es igual a 2. Más 0 es igual a 2. 2 más 1 es igual a 3. 3 más 0 es igual a 3. Y finalmente, 3 más 1, que es igual a 4. Entonces, esta es nuestra tabla de verdad para la expresión AB más C, ¿verdad? Donde AB es un número, C es un número y esta es la salida que quiero representar. Esta es una operación, digamos, arbitraria, es una operación que yo estoy
digamos, definiendo en este momento para poder representarla. Pero aquí yo puedo representar cualquier cosa, ¿verdad? Lo que a mí se me antoje lo puedo representar. Y no necesariamente existe una relación entre la cantidad de entradas y la cantidad de salidas. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos en donde esta relación va a cambiar drásticamente. En este caso, lo que estoy representando es una operación aritmética muy sencilla, ¿verdad? Tengo dos dígitos de entrada en un número de dos dígitos más un número de un dígito, y la salida lo estoy representando en tres dígitos. Cuando un procesador hace una suma de números enteros, donde utilizamos una arquitectura de 64 bits y tenemos un número que es igual, un número entero que es igual a 4 bits o a 8 bits, ¿verdad? Digamos que fueran 4 bytes. Tendríamos esta misma idea, es esta misma tabla, ¿verdad? Pero en lugar de tener 3 entradas, tendríamos, si fuera un número entero de 4 bytes, 32 entradas. Sí. De hecho, no, tendríamos más, porque el tema es que una suma de números enteros, donde el número entero es de 32 bits, serían 32 bits más 32 bits, y eso sería la entrada. Entonces serían 64 bits de entrada y 32 bits de salida. Así sería la tabla de verdad de eso. Y la cantidad de filas sería 2 a la 64, que es pues un número bastante grande. Pero es la misma idea, ¿verdad? Es agarrar esta misma idea que estamos haciendo aquí con 3 entradas y 8 filas, y nada más hacerla más grande, ¿verdad? Entonces, al final del día, eso es lo que tiene un procesador adentro. Tiene estas estructuras, ¿verdad? Donde tiene la cantidad de entradas y los circuitos con la cantidad de salidas, pero con un montón de bits de entrada y un montón de bits de salida. ¿Está claro? Más o menos. Ok. Con esto, porque la idea de la tabla de verdad es que la tabla de verdad nos va a ayudar a generar una expresión algebraica que después vamos a poder construir como un circuito digital. Entonces, esta tabla de verdad nos va a generar 3 ecuaciones. ¿Por qué 3 ecuaciones? Porque tenemos 3 salidas. Si tuviéramos 4 salidas, nos generaría 4 ecuaciones. Si tuviéramos 2 salidas, nos genera 2 ecuaciones. La cantidad de salidas es la que determina la cantidad de ecuaciones resultantes. Entonces, vamos a tener una ecuación para la X, una ecuación para la Y y una ecuación para la Z. Vamos con la X primero, que va a ser la más fácil. Entonces, la ecuación de la X, para construir la ecuación de la X, lo que tengo que hacer es encontrar en la salida en cuáles filas la X tiene un 1, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que en esta tabla de verdad solo hay una fila en la que la X tiene un 1. En todas las que la X tiene un 0 se las vamos a ignorar. Vamos a tomar solo en la que la X tiene un 1. Entonces, en este caso, solo una fila, la última de acá, ¿verdad? Y tomando la fila, vamos a ver, ok, ¿qué valores tienen las entradas? Si en la entrada vale un 1, la vamos a copiar como está. Si la entrada vale un 0, la vamos a negar. Entonces, en este caso, la entrada vale un 1. Entonces, las vamos a copiar como está. Y lo otro que vamos a hacer es que las entradas las vamos a componer con is, con y lógico, con ands. Entonces, la ecuación de la X es muy sencilla. X es igual a I, B, I, C. Esa es la ecuación de la X. Hasta ahí todo bien. ¿Está claro? Sí. Esa es la ecuación de la X. Eso sí me cabe para el lado. Voy a copiarlo. Esa es la X.
Ok, vamos con la ecuación de la y. La ecuación de la y ya es un poquito más interesante. Entonces, vamos a aplicar lo mismo. Vamos a buscar todas las filas en la tabla de verdad en las que la y valga 1. Entonces son 4 filas, esta y esta, ¿verdad? Esas son las filas que nos interesan. Y para cada una de esas filas vamos a hacer lo mismo. Vamos a revisar las entradas. Si la entrada vale 1, la copiamos como está. Si la entrada vale 0, la copiamos negada. Y las pegamos con is. Entonces vamos a decir, para esta primera fila de acá, la A va negada porque aquí vale un 0. Entonces ponemos no A y B y B y C. Ese es el primer término de la ecuación de la y. Pero la y tiene más términos, ¿verdad? Tiene más filas. Entonces, cada uno de estos términos los vamos a concatenar usando un OR. Entonces, aquí vamos a decir, ok, este es el primer término, esto, o, y agarramos el segundo término. Entonces, el segundo término es 1 en A, 0 en B, 0 en C. A y no B y no C. O el tercero dice 1 en A, 0 en B, 1 en C. A y no B y C. O, y el cuarto término, que es este de acá, es 1 en A, 1 en B, 0 en C. A y B y no C. Esa es la ecuación de la y. Y falta la z, que tiene también 4 términos. Hasta ahí todo bien. ¿Se está claro? Sí, profe. Ok. Pues voy a dar un momento para que copien esto y borro las ecuaciones y me ayudan a construir la de la z, que es la última. Y entonces voy a copiar las ecuaciones aquí arriba para yo tenerlas a mano, porque ahorita las vamos a necesitar. Ok. Vamos a hacerle juntos la ecuación de la z.
Entonces, ¿cuál sería la ecuación de la Z? ¿Cuál sería el primer término de la ecuación de la Z? Ajá, eso en algebraico. Sería entonces no A y no B y C. Ok, ¿cuál es el segundo término? Son 4, ¿verdad? Y sería el de abajo, que sería un no A, B y no C. No A, B y no C. ¿No? Pues el otro Tal vez alguien más que me ayude con el siguiente. Profe, sería A, no B y C. Y el último. A, B y no C. A, B y no C. Ok, esa es la ecuación de la Z. Entonces ya tenemos nuestras 3 ecuaciones. ¿Verdad? Esas son las salidas de esa tabla del dato. Una vez que tenemos las ecuaciones, lo último que tenemos que hacer es aprender cómo construir el circuito. Aquí vamos a usar una representación, digamos, de papel para construir el circuito, pero a partir de esta representación que vamos a usar, ya eso se puede mapear a un circuito físico, ¿verdad? Si yo tengo las compuertas, ya puedo empezar a conectar las cosas con cables, ¿verdad? Pero vamos a usar una representación de papel que es, digamos, fácil de diseñar. Para esa representación de papel, lo que necesitamos saber es lo siguiente. El AND lo vamos a representar mentira. El AND lo vamos a representar así. Esto es un AND. Estas son las entradas y esta es la salida del AND. Pero ya aquí estamos hablando, estas entradas de salida, ya aquí vamos a hacer un diagrama que representa un circuito físico, donde aquí son, ya digamos, podemos imaginarnos que son propiamente los cables. El OR lo vamos a representar así. Estas son las entradas y esta es la salida. Y el NOT lo vamos a representar así. Esta es la entrada y esta es la salida. También, por comodidad, vamos a poder negar las entradas a los operadores. Entonces, vamos a poder decir, por ejemplo, digamos, si estamos haciendo un AND y queremos negar una de las entradas, la podemos negar así. Y lo otro que podemos hacer en este diagrama, que en circuitos físicos no es tan fácil, pero en este diagrama sí lo podemos hacer,
es que vamos a poder tener múltiples entradas en una compuerta, ¿verdad? Entonces, en este caso, esto nos va a servir porque tenemos compuertas de tres entradas, ¿verdad? A y B y C, que al final es lo mismo que agarrar y meter las tres variables en una sola compuerta. Esto, ¿verdad? Nos va a interesar hacerlo porque si yo tengo una expresión A, B, C, que tiene tres entradas que se alimentan en un AND, ¿verdad? Esto es equivalente a esto. Digamos, voy a quitar aquí la negación. Digamos que tengo esto, es A, B y C. Esto es equivalente a ser A y B y C. Entonces, este tipo de expresiones nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza, porque vean que ya solo con el hecho de tener tres variables, esta expresión y esa expresión son equivalentes, pero esto es mucho más grande, ¿verdad? En términos del espacio que ocupa. Y estos diagramas se hacen grandecitos, entonces el espacio es importante ahorrarlo. Entonces, vamos a poder utilizar ese tipo de expresiones y vamos a poder negar entradas poniéndole un circulito a la entrada. Teniendo esas reglas claras, vamos a ver que la X es muy fácil. ¿Verdad? La X, el diagrama de la X es igual a eso. Ese es el diagrama de la X. Sí, está claro. Ok, el de la X es muy sin gracia. Vamos a hacer el de la Y. El de la Y es mucho más interesante. El de la Y, entonces vamos a tener un término, vamos a tener A, B y C. Y vamos a tener una primera expresión que es un AND que recibe A negado, B y C. Ese es el primero. Tenemos otro que recibe A, B negado y C negado. Este es otro. Tenemos otro que recibe A, B negado y C. Y el último que es A, B y C negado. Y esto todo lo pasamos por un OR. Esa es la Y. Sí, ¿se entiende? Más o menos. Vean que, digamos, esto se ve un poquito confuso por el montón de líneas que hay por todo lado, pero vean que aquí lo que estamos haciendo es
cada variable está entrando en la misma posición en la compuerta, ¿verdad? Entonces, digamos que esto se puede leer también así. A, B y C. Bueno, no A y B y C. La segunda es A, B negado, C negado. Ah, eso es igual. Y la tercera sería A, B negado, C. Y la cuarta, A, B, C negado. Es lo mismo. Aquí lo único es acordarse que esta es la misma A que esta, y es la misma A que esta, y la misma A que esta. La estamos copiando varias veces para claridad del diagrama, ¿verdad? Porque es más claro ver el diagrama de esta forma que ver todas las líneas cruzadas por todo lado, pero es la misma variable de entrada. Si yo digo que A vale 1, este 1 vale aquí, aquí, aquí y aquí. Sí, está claro. Entonces, digamos, en uno físico sería como el de antes, que todos los cables. Sí, en uno físico tendríamos la variable A y ese cablerío. Por eso es que las protoboards tienen esa característica en donde pegan un montón de entradas seguidas, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estamos trabajando en Tinkercad? Que digamos que en la protoboard yo tengo unas líneas que tienen letras, ¿verdad? O números, no me acuerdo. Que tienen 5 terminales conectadas entre sí. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, de hecho, o sea, aquí hay un canal en el centro que separa las dos partes de la protoboard y aquí otra vez están otra línea con 5 terminales. ¿Sí saben de lo que estoy hablando? Sí, sí, sí. Esas son las que están como numeradas y con letras también. Correcto, hay números aquí y letras para allá, si no me equivoco. Es por esto, es porque yo aquí puedo mandar la A, conectarla aquí y aquí sacar 4 líneas diferentes para esa A, porque posiblemente la voy a necesitar para poder conectar una compuerta de estas, o una compuerta de una ecuación de estas. Entonces, la misma variable la voy a ocupar en un montón de lados. De hecho, tomen en cuenta que toda esta expresión, esas 3 ecuaciones resultantes son de la misma operación, ¿verdad? Entonces, aquí yo estoy usando la A en 4 compuertas, pero ya la estaba usando en la pasada en una compuerta más, y tengo que usarla en 4 compuertas más para la Z. Entonces, estoy usando la A en 9 compuertas diferentes. Por eso las protoboards están construidas así, para poder manejar ese tipo de complejidad. ¿Ok? ¿Qué hora es? Y bueno, la Z es igual, solo que vamos a cambiar, obviamente vamos a ver dónde se van a negar las expresiones. Entonces vamos a ver que para la Z sería no A y no B y C, no A, B y C, A y no B y C, esta es igual, y A, B y no C, que es esta misma.
y esta es la Z. Creo que solo dos términos cambiaron, estos dos de arriba. Los otros dos se los comparte la Z con la Y, ¿cierto? A no B y C, A, B y no C, sí. Estos dos los comparte la Z y la Y, estos dos sí son diferentes. Ok, ¿está claro? Sí. Vamos a hacer un ejercicio en grupo. Nos quedan 30 minutos de clase. Igual, pues, vamos a hacer una expresión. Entonces, vamos a hacer la tabla de verdad y las ecuaciones y los diagramas de los circuitos para una expresión que sea el número AB menos menos el número CD. Esta es la expresión, esto es los números dígitos, ¿verdad? Vamos a representar el resultado en un número de 3 dígitos usando complemento 2. De 3 dígitos. No estoy seguro si nos da. Creo que voy a agregar un dígito más solo para estar seguros que nos vaya. Ahora sí. Entonces, vamos a calcular AB menos CD y vamos a guardar el resultado en un número de 4 dígitos usando complemento 2. Entonces, si el resultado nos da, por ejemplo, menos 2 en complemento 2 usando notación de 4 dígitos, ¿verdad? Entonces sería 0, 0, 1, 0, invierto los dígitos, 0, 1, 1, y a esto le sumo 1, entonces 1, 0, 1, 0. Eso sería, menos 2 sería esto. Sí, ¿se acuerdan de complemento 2? Yo copio el número, invierto los dígitos y le sumo 1. Se calculaba complemento 2. Entonces, si da positivo, nada más lo pone positivo. Si da negativo, lo representa con complemento 2. Entonces, vamos a los grupos, vayan haciendo la tabla de verdad de una vez, ¿verdad? Entonces, esta sí es una tabla de verdad de 16 filas. Ya ahorita les voy a pasar una herramienta para que puedan hacer los diagramas y le saquen captura y lo pongan en el documento. Y hacemos un informe bonito en PDF como ya estamos acostumbrados a hacer. Ese si quieren lo pueden hacer en Word para que usen el editor de ecuaciones. En LaTeX se puede, hay un editor de ecuaciones para LaTeX, pero es un poquito difícil de usar. Entonces, si quieren hagan este en Word, si quieren, digamos, para que puedan usar el editor de ecuaciones y que puedan poner estos símbolos. Pues los van a necesitar. Además de que hacer la tabla en Word es más fácil también, más rápido. En LaTeX hacer tablas sí es un poquito engorroso. Entonces, vamos a trabajar en eso. De una vez, no tocamos tiempo. Tenemos media hora para hacer la tabla de verdad mientras les paso el software de diagramado.